Mi madre me envió un mensaje diciendo, cambiamos todas las cerraduras, ya no tienes hogar. Qué valientes se creen, ja. 2 días después, recibí un correo urgente de su abogado. Tenemos un problema, llama inmediatamente. Soy Carolina, tengo 28 años y jamás olvidaré el día que mi madre me envió ese mensaje. Cambiamos todas las cerraduras, ya no tienes hogar. No vuelvas. Lo leí mientras esperaba mi vuelo de regreso a casa después de cuidar a mi abuela enferma durante 3 semanas. Mi hermano Alejandro había convencido a mis padres de que yo planeaba robarles su herencia familiar. Una mentira tan absurda como dolorosa que desató la peor traición que he experimentado. La pantalla de mi teléfono se iluminó con otro mensaje. Una foto de mis pertenencias en cajas junto al bote de basura. Mi mano temblaba mientras un nudo se formaba en mi garganta. ¿Cómo podían hacerme esto? La aerolínea anunció el abordaje de mi vuelo mientras las lágrimas nublaban mi visión. Estaba regresando a un hogar que ya no existía. Durante el vuelo, repasé mentalmente los últimos meses. Mi hermano Alejandro siempre había sido el favorito, el hijo perfecto según mis padres. Desde pequeños, él recibió todo: la mejor habitación, los mejores regalos, las mejores oportunidades. Yo era la hija que debía conformarse con las sobras de atención y afecto. Nunca me quejé. Acepté mi lugar en la familia con dignidad, convenciéndome de que algún día reconocerían mi lealtad. ¡Qué equivocada estaba! La familia tóxica en la que crecí finalmente mostraba su verdadera cara. Todo empezó a desmoronarse cuando mi abuela Carmen enfermó gravemente. Siendo la única nieta que mantenía una relación cercana con ella, no dudé en viajar para cuidarla en sus últimos días. Mi abuela siempre había sido mi refugio, la única persona que realmente me valoraba dentro de la familia. Durante esas 3 semanas, nos conectamos profundamente. Hablamos de todo: sus arrepentimientos, sus alegrías, y también sobre la propiedad familiar, una casa en el campo que ella quería que yo heredara algún día. Carolina, eres la única que viene a verme sin esperar nada a cambio, me dijo una tarde mientras le cepillaba el cabello. Quiero que sepas que en mi testamento te dejé la casa de campo. Sé que la cuidarás y la amarás como yo lo hice. Intenté disuadirla. Le dije que no era necesario, que yo no esperaba ninguna herencia, pero ella insistió. Ya está decidido. Tu hermano tiene suficiente con todo lo que tus padres le dan. Esta es mi forma de equilibrar las cosas. Lo que no sabía es que mi hermano Alejandro había estado escuchando nuestra conversación desde el pasillo. Al día siguiente, cuando fui a la farmacia por los medicamentos de la abuela, él aprovechó para visitarla. No supe lo que le dijo hasta mucho después, pero desde ese momento comenzó su campaña de venganza y manipulación contra mí. Cuando la abuela falleció 2 semanas después, regresé brevemente para el funeral. La tensión era palpable. Mis padres apenas me dirigían la palabra, y Alejandro me miraba con desprecio. Asumí que era el dolor por la pérdida. Nunca imaginé que era el comienzo de una traición que cambiaría mi vida para siempre. Tras el funeral, tuve que regresar para terminar de ordenar las pertenencias de la abuela. Mis padres se mostraron extrañamente ansiosos porque me fuera. Nosotros nos encargaremos de todo, insistió mi madre. Pero yo quería cumplir mi promesa a la abuela de ocuparme personalmente de sus cosas. Esto pareció enfurecerlos aún más. Durante esas 3 semanas de ausencia, Alejandro había tejido una elaborada red de mentiras. Les había dicho a mis padres que yo había manipulado a la abuela en su lecho de muerte para que me dejara la casa de campo, que había falsificado documentos y que planeaba vender la propiedad familiar tan pronto como pudiera. La paranoia se apoderó de ellos, y sin molestarse en verificar nada, decidieron protegerse de mí, cambiando las cerraduras de la casa donde crecí, donde todavía vivía mientras ahorraba para mi propio apartamento. Mientras el avión comenzaba su descenso, tomé una decisión. No les daría la satisfacción de verme destrozada. No suplicaría. Si querían guerra, estaban a punto de descubrir que la hija que siempre subestimaron tenía más recursos de los que imaginaban. Lo que no sabían es que la abuela no solo me había dejado la casa de campo en su testamento, sino algo mucho más valioso: pruebas de la corrupción financiera de Alejandro en la empresa familiar, documentos que él creía destruidos hace años. La justicia estaba a punto de llegar a la familia Mendoza, y yo sería quien la impartiría. Cuando el avión aterrizó, activé mi teléfono para encontrar 5 llamadas perdidas de mi madre y un mensaje de texto adicional. Te enviamos tus cosas a la oficina. No intentes venir a casa. La familia tóxica que me crió estaba haciendo exactamente lo que siempre temí: borrarme completamente. Tomé un taxi directamente al departamento de mi amiga Lucía. Ella me recibió con un abrazo y lágrimas en los ojos. Ya me enteré, Carolina.
Tu hermano está difundiendo rumores por toda la familia. Dice que intentaste estafar a la abuela y robar la herencia familiar. ¿Qué? Mi voz se quebró. La traición era aún peor de lo que imaginaba. Alejandro no solo me había expulsado de casa, sino que estaba destruyendo mi reputación frente a todos. Sentí una mezcla de dolor y rabia que me quemaba por dentro. «Hay más», continuó Lucía dudando. «Dice que encontraron documentos falsificados en tu habitación, que has estado planeando esto durante años». Me dejé caer en el sofá, aturdida. No solo me habían expulsado de mi hogar, sino que habían plantado evidencia falsa para justificar su traición. Respiré profundamente, intentando controlar el temblor de mis manos. «Necesito un abogado», dije finalmente. Al día siguiente, visité al licenciado Martínez, un viejo amigo de la abuela Carmen. Le expliqué la situación mientras él escuchaba atentamente, tomando notas y frunciendo el ceño. «Lo que han hecho es ilegal, Carolina», explicó. «No pueden simplemente cambiar las cerraduras y echar tus pertenencias. Tienes derechos. Además, si tu abuela realmente te dejó esa propiedad en su testamento, no hay nada que puedan hacer al respecto». «El problema es que no tengo una copia del testamento», admití. La abuela me dijo que estaba con su abogado personal, pero no me dio detalles. «Encontraremos ese testamento», prometió Martínez. «Mientras tanto, documentemos el desalojo ilegal. Necesitaremos esas fotos que te enviaron de tus pertenencias». Saliendo de la oficina del abogado, me dirigí a mi trabajo en la editorial donde era editora junior. Mi jefa, Gabriela, me recibió con expresión preocupada. «Carolina, han llegado unas cajas para ti», dijo, señalando la recepción. «Y tu hermano llamó esta mañana. Dijo cosas bastante desagradables sobre ti». Mi corazón se hundió. «¿Qué tipo de cosas?» «Insinuó que habías robado dinero de la empresa familiar y que deberíamos revisar nuestras cuentas». Gabriela negó con la cabeza. No le creí ni por un segundo, pero pensé que deberías saberlo. La venganza de Alejandro era calculada y cruel. No solo me había dejado sin hogar, sino que estaba intentando destruir mi carrera profesional. ¿Hasta dónde llegaría? Esa noche, mientras revisaba las cajas con mis pertenencias en el apartamento de Lucía, noté algo extraño. Faltaban cosas importantes: mi laptop personal, álbumes de fotos, documentos financieros y, lo más preocupante, la caja antigua que la abuela me había dado antes de morir. «Han robado mis cosas más importantes», le dije a Lucía, con un nudo en el estómago. «La caja de la abuela contenía algo que podría cambiar todo». «¿A qué te refieres?», preguntó ella. Dudé un momento. No había contado a nadie sobre los documentos que la abuela me había confiado. La abuela me entregó pruebas de que Alejandro ha estado desviando fondos de la empresa familiar durante años. Facturas falsas, cuentas offshore, todo. Ella lo descubrió hace tiempo, pero nunca dijo nada porque quería proteger a la familia. Antes de morir, me las dio a mí. Lucía me miró boquiabierta. «¿Y Alejandro lo sabe?» «Debe sospecharlo. Por eso está tan desesperado por desacreditarme. No se trata solo de la herencia de la casa de campo. Se trata de ocultar sus delitos». El peso de la situación cayó sobre nosotras. Esto ya no era solo una disputa familiar por una herencia. Era mucho más grande y peligroso. 2 días después de mi regreso, recibí un correo electrónico urgente del abogado de mis padres. «Tenemos un problema. Llama inmediatamente». Lo ignoré. Si querían hablar conmigo, tendrían que esperar. Yo estaba ocupada ejecutando mi propio plan. Con la ayuda del licenciado Martínez, logramos localizar al abogado personal de mi abuela, el licenciado Durán, quien confirmó la existencia del testamento. «Tu abuela cambió su testamento 3 meses antes de fallecer», explicó. «Te dejó específicamente la casa de campo y una caja de seguridad en el Banco Nacional». ¿Una caja de seguridad? La abuela había sido más astuta de lo que pensaba. Los documentos que me entregó probablemente eran copias, mientras guardaba los originales en un lugar seguro. «Necesito acceder a esa caja lo antes posible», le dije urgentemente. «Hay un problema», respondió Durán con expresión grave. «Alguien intentó acceder a ella ayer mismo, con una identificación falsa a tu nombre». Un escalofrío recorrió mi espalda. Alejandro estaba cada vez más desesperado. La guerra por la herencia familiar y los secretos que podían destruirlo se estaba intensificando. Esa misma tarde, mientras planeaba mi siguiente movimiento, recibí una llamada de un número desconocido. Era Roberto, el contador de la empresa familiar desde hace décadas. «Carolina, necesito verte», susurró en tono urgente.
Es sobre tu hermano. Las cosas se están poniendo feas. Hay millones de dólares desaparecidos, y creo que planea culparte a ti. La traición familiar estaba alcanzando nuevas dimensiones. Ahora entendía perfectamente por qué me habían expulsado de casa tan abruptamente. No se trataba solo de la herencia de la abuela. Alejandro estaba preparando el terreno para convertirme en su chivo expiatorio. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para protegerse? ¿Y qué tan lejos estaría yo dispuesta a llegar para obtener justicia? El tablero estaba puesto. La partida por la verdad, la venganza y la justicia acababa de comenzar. El café donde me encontré con Roberto estaba casi vacío. Él llegó mirando nerviosamente sobre su hombro, como si temiera ser seguido. «Carolina, gracias por venir», dijo, dejando sobre la mesa una carpeta. «Esto es solo una fracción de lo que he encontrado. Tu hermano ha desviado casi $2 millones en los últimos 3 años. Revisé los documentos con manos temblorosas. Facturas falsas, contratos con empresas fantasma, transferencias sospechosas. La evidencia era contundente. «¿Por qué me muestras esto?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Porque están preparando algo grande. Ayer, Alejandro me pidió que creara un rastro que te implicara en estos desvíos. Quiere que parezca que tú eres la responsable». Roberto bajó la voz. «Carolina, he trabajado para tu familia durante 25 años. Conocí a tu abuela antes de que tú nacieras. No puedo ser parte de esta traición. ¿Mis padres lo saben? Creo que sospechan algo, pero prefieren creer en Alejandro. Siempre ha sido así, ¿no?» Roberto sonrió tristemente. «Tu abuela siempre decía que eras la única con verdadera integridad en la familia». Esa noche no pude dormir. El peso de lo que estaba descubriendo era abrumador. No solo había perdido mi hogar y mi familia, sino que ahora entendía que nunca los había tenido realmente. La familia tóxica en la que crecí estaba dispuesta a destruirme para proteger a mi hermano y su estilo de vida construido sobre el fraude. A la mañana siguiente, me reuní con el licenciado Martínez para mostrarle la evidencia que Roberto me había proporcionado. «Esto cambia todo», dijo después de revisarla. «Ya no se trata solo de recuperar tus pertenencias o asegurar tu herencia. Estamos hablando de delitos financieros graves. ¿Qué me recomiendas? Necesitamos acceder a esa caja de seguridad cuanto antes. Si tu abuela guardó allí lo que sospechamos, tendremos un caso sólido. Mientras tanto, prepararé una demanda por desalojo ilegal contra tus padres». Con la autorización del licenciado Durán, finalmente pude acceder a la caja de seguridad de mi abuela. Dentro encontré exactamente lo que esperaba: los documentos originales que probaban el fraude de Alejandro, un USB con copias digitales, y algo que no esperaba: una carta manuscrita dirigida a mí. «Querida Carolina», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas y la situación ha empeorado. He observado a tu hermano durante años, viendo cómo el favoritismo de tus padres lo transformó en alguien que cree que puede tomar lo que desea sin consecuencias. Estos documentos son mi legado para ti, no para que busques venganza, sino justicia. La familia no se trata de sangre, sino de honor y verdad. Con todo mi amor, abuela Carmen». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras guardaba cuidadosamente la carta. Mi abuela, incluso después de su muerte, seguía siendo mi guía y protectora. Ese mismo día, recibí otra llamada del abogado de mis padres, más urgente que la anterior. Esta vez, decidí responder. «Carolina, soy el licenciado Vega. Tus padres necesitan hablar contigo urgentemente. Ha surgido un malentendido con algunas cuentas de la empresa». «¿Un malentendido?», repetí, conteniendo la ira. «¿Así es como llamamos ahora a acusarme falsamente de robo y echarme de mi propia casa?» «Las circunstancias han cambiado», insistió. «Hay información nueva. Tu padre está dispuesto a reunirse contigo para discutir la situación». Acordamos una reunión para el día siguiente en su despacho. Antes de colgar, añadió: «Carolina, te recomendaría venir con representación legal». La trampa era evidente. Planeaban acusarme formalmente del fraude de Alejandro. Pero ahora yo tenía algo que ellos desconocían: la verdad documentada. Esa noche, mientras organizaba los documentos con Lucía, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. «Sé lo que estás haciendo. Detente ahora, o toda la familia sufrirá las consecuencias. Última advertencia». «Ah, es Alejandro», dije mostrándole el mensaje a Lucía. «Está asustado». «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella preocupada. «Exactamente lo que la abuela quería. Buscar justicia, no venganza». La reunión en el despacho del licenciado Vega fue exactamente como imaginé. Mis padres estaban sentados junto a Alejandro, los tres con expresiones sombrías. El licenciado Martínez me acompañaba, silencioso pero alerta. «Carolina», comenzó mi padre, «hemos descubierto irregularidades financieras muy graves en la empresa. Transferencias no autorizadas,
facturas falsificadas. Y parece que tú eres la responsable, interrumpió Alejandro, deslizando una carpeta hacia mí. Tenemos pruebas de que has estado desviando fondos durante años. Abrí la carpeta. Dentro había documentos con mi firma falsificada, correos electrónicos manipulados, todo un entramado diseñado para incriminarme. Interesante, dije, cerrando la carpeta con calma. ¿Y cuándo supuestamente hice todo esto? ¿Mientras cuidaba a la abuela en otra ciudad? Has tenido acceso a las cuentas durante años, insistió mi madre. Aprovechaste nuestra confianza. ¿Confianza? La palabra me resultó tan absurda que casi me río. ¿La misma confianza que les hizo cambiar las cerraduras de casa y tirar mis pertenencias? El licenciado Martínez intervino. Creo que estamos perdiendo el tiempo. Mis clientes y yo tenemos una reunión con el fiscal en 1 hora. Preferíamos darles la oportunidad de escuchar nuestra versión primero, por respeto familiar. ¿Fiscal? La cara de Alejandro palideció. ¿De qué estás hablando? De esto, respondí, colocando sobre la mesa mi propia carpeta. Documentos originales que demuestran quién es realmente el responsable del fraude en la empresa familiar. Y tengo mucho más. La abuela se aseguró de ello. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre tomó los documentos con manos temblorosas mientras Alejandro parecía a punto de desmayarse. Esto es una falsificación, balbuceó finalmente. Los originales ya están en manos seguras, respondí, junto con grabaciones, estados de cuenta y el testimonio del contador Roberto, quien, por cierto, ha decidido cooperar completamente con las autoridades. Mi madre comenzó a llorar. Carolina, debe haber algún error. Alejandro nunca. ¿Nunca haría algo así? Completé. Por supuesto que sí, y ustedes lo saben. Solo que es más fácil creer que la hija que siempre ignoraron es la villana, que aceptar que su hijo perfecto es un delincuente. Me levanté, recogiendo mis documentos. Les daré 48 horas para decidir cómo quieren manejar esto. Pueden cooperar con la investigación y testificar contra Alejandro, o pueden hundirse con él. La elección es suya. Mientras me dirigía hacia la puerta, mi padre habló. ¿Por qué haces esto? Somos tu familia. Me detuve, sintiendo una calma que no había experimentado en años. Exactamente. Son mi familia. Y en las familias debería haber justicia, no favoritismos ni traiciones. Al salir de aquella oficina, supe que nada volvería a ser igual. La herencia familiar que realmente importaba no era la casa de campo ni el dinero. Era la integridad que mi abuela me había transmitido. Eso era algo que nadie podría quitarme jamás. Esa noche, regresé al apartamento de Lucía para encontrar otra sorpresa. Alguien había entrado y revuelto todas mis pertenencias. La desesperación de Alejandro alcanzaba nuevos niveles. Deben estar buscando los documentos originales, dijo Lucía, ayudándome a ordenar el caos. Llegaron tarde, respondí, mostrándole la llave de una nueva caja de seguridad donde había depositado todo esa misma mañana. Mi teléfono sonó. Era mi madre. Carolina, necesitamos hablar, dijo, su voz quebrada. A solas, sin abogados, sin tu padre, sin Alejandro, solo tú y yo. ¿Por qué debería confiar en ti? Pregunté. Porque tengo algo que necesitas saber sobre la abuela, algo que ni siquiera tú sabes. La curiosidad pudo más que mi recelo. Acordamos vernos al día siguiente en un parque público, donde estaría segura. Lo que mi madre me reveló en ese banco de parque cambiaría no solo mi perspectiva sobre la situación actual, sino sobre toda la historia familiar. Tu abuela sabía lo de Alejandro desde hace años, comenzó. De hecho, ella fue quien descubrió sus primeros desfalcos, cuando apenas comenzaba en la empresa. ¿Y no dijo nada? Pregunté, incrédula. Lo confrontó en privado. Le dio la oportunidad de devolver el dinero y enderezarse. Él prometió que lo haría, pero obviamente nunca cumplió. Mi madre parecía envejecida, derrotada. Carmen me lo contó hace 1 año, cuando su salud empeoró. Me advirtió que Alejandro podría destruir a la familia. ¿Y aún así lo defendiste? ¿Aún así me echaste de casa cuando él te llenó la cabeza de mentiras sobre mí? Mi madre bajó la mirada. El favoritismo es una enfermedad, Carolina. Te ciega hasta que es demasiado tarde. Levantó la vista con lágrimas en los ojos. Tu padre aún no lo acepta. Sigue creyendo que debe haber alguna explicación, que quizás tú falsificaste esos documentos. ¿Y tú? ¿Qué crees tú? Creo que he sido una madre terrible para ti, respondió simplemente. Y que tal vez sea demasiado tarde para remediarlo. Le entregué un pañuelo, sintiendo una extraña mezcla de compasión y distanciamiento.
Nunca es demasiado tarde para la verdad, mamá, pero la justicia tiene que seguir su curso. Nos separamos con una promesa incierta de volver a hablar. Mientras caminaba de regreso, reflexioné sobre cómo la búsqueda de justicia estaba revelando verdades que habían permanecido ocultas durante décadas en nuestra familia tóxica. La venganza habría sido fácil, inmediata, satisfactoria en el corto plazo, pero la justicia, aunque más lenta y dolorosa, prometía una sanación más profunda y duradera. Lo que no sabía entonces es que Alejandro tenía un último as bajo la manga, uno que pondría en peligro no solo mi caso, sino mi propia vida. El ataque ocurrió 3 días después. Regresaba tarde de una reunión con el licenciado Martínez cuando noté que me seguía un auto negro. Intenté perderlo tomando varias vueltas, pero cuando llegué al estacionamiento del edificio de Lucía, 2 hombres con pasamontañas salieron de entre los autos. «Danos los documentos y el USB», exigió uno, mostrando un cuchillo. «No sé de qué hablan», respondí, buscando discretamente en mi bolso el spray de pimienta. «Tu hermano nos dijo que los llevarías contigo», gruñó el segundo. «No lo hagas más difícil». Así que Alejandro había contratado matones. La desesperación lo estaba llevando a extremos peligrosos. En ese momento, las luces de un auto iluminaron el estacionamiento. Los hombres dudaron, y aproveché esa distracción para rociarles el spray directamente en la cara. Sus gritos atrajeron la atención del guardia de seguridad, que acudió corriendo. Los asaltantes huyeron torpemente, tropezando y maldiciendo por el ardor en sus ojos. El auto que llegaba era el de Roberto, quien había venido a entregarme más documentos. «¿Estás bien?», preguntó alarmado, mientras me ayudaba a entrar al edificio. «Físicamente sí», respondí, todavía temblando. «Pero esto ha ido demasiado lejos». Esa misma noche, presenté una denuncia formal contra Alejandro por intento de asalto e intimidación. La policía se mostró escéptica al principio. ¿Una hermana acusando a su hermano de enviar matones? Hasta que les mostré los mensajes amenazantes y Roberto testificó sobre las actividades fraudulentas de Alejandro. «Señorita Mendoza», dijo el oficial, «basándonos en la gravedad de estas acusaciones y la evidencia presentada, le sugerimos considerar una orden de restricción contra su hermano. Nunca imaginé que llegaría a ese punto, pero la firmé esa misma noche. Ya no se trataba solo de la herencia familiar o de limpiar mi nombre. Mi seguridad física estaba en juego. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada de mi padre. «¿Cómo pudiste?». Su voz temblaba de rabia. «¿Una orden de restricción? ¿Acusar a tu propio hermano de intento de asalto? Papá, envió hombres armados para intimidarme. Podrían haberme lastimado seriamente». «Mentiras. Alejandro jamás haría algo así. Esto es parte de tu venganza, de tu resentimiento porque él siempre ha sido más exitoso que tú». ¿Exitoso? El absurdo de su afirmación casi me hizo reír. ¿Llamas éxito robar millones a la empresa familiar? ¿Falsificar documentos? ¿Contratar criminales? «No tengo más hija», declaró con frialdad. «Para mí, estás muerta». Colgó antes de que pudiera responder. A pesar de todo lo sucedido, sus palabras me golpearon como un puñetazo físico. Había esperado muchas reacciones, pero no este rechazo absoluto. «No le hagas caso», me consoló Lucía cuando le conté. «Está desesperado porque sabe que Alejandro es culpable». Quizá tenía razón, pero eso no disminuía el dolor. El licenciado Martínez llamó esa tarde con noticias importantes. «El fiscal ha revisado nuestras pruebas y está preparando una orden de arresto contra Alejandro por fraude corporativo, falsificación de documentos y ahora intento de agresión. Las cosas se están moviendo rápido, Carolina». «¿Qué hay de mis padres?», pregunté, recordando la conversación con mi madre en el parque. «Por ahora no hay evidencia que los implique directamente en el fraude, aunque podrían enfrentar preguntas como directivos de la empresa. Dependerá en gran medida de cómo cooperen». Esa noche, mientras organizaba los últimos documentos para entregarlos al fiscal, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. «Mañana, 10 a.m., Cafetería Luminosa. Tengo información crucial sobre Alejandro. No le digas a nadie». M. Solo podía ser Manuel, el asistente personal de Alejandro durante los últimos 5 años. ¿Por qué querría reunirse conmigo ahora? ¿Sería otra trampa? Decidí ir, pero tomando precauciones. Le pedí a Roberto que me acompañara y se sentara en una mesa cercana. También informé al licenciado Martínez sobre la reunión, quien contactó a un investigador privado para que vigilara el lugar. La cafetería Luminosa estaba casi vacía cuando llegué, 10 minutos antes de la hora acordada. Manuel ya estaba allí, nervioso, mirando constantemente hacia la puerta. «Gracias por venir», dijo cuando me senté frente a él. «No tengo mucho tiempo. Alejandro no sabe que estoy aquí. ¿Qué información tienes?», pregunté,
yendo directamente al grano. Manuel sacó una tableta de su maletín. Alejandro tiene un plan de contingencia. Siempre lo ha tenido. Si las cosas se ponían feas, planeaba huir del país con el dinero que ha estado acumulando en una cuenta en las Islas Caimán. ¿Por qué me dices esto? Porque anoche lo escuché hablar con un contacto en el aeropuerto privado. Está planeando salir mañana temprano, antes de que se emita la orden de arresto. Manuel deslizó la tableta hacia mí. Aquí está todo. La cuenta offshore, el contacto en el aeropuerto, el destino final. Incluso tiene una identidad falsa preparada. ¿Por qué me ayudas? Eres su mano derecha. Manuel suspiró profundamente. Porque me ha utilizado durante años para hacer su trabajo sucio, prometiéndome participación en sus negocios. Ayer descubrí que mi nombre aparece en varios de los documentos fraudulentos. Soy su chivo expiatorio si todo falla. Revisé la información en la tableta. Todo parecía auténtico y encajaba con lo que ya sabíamos. Necesito hacer una copia de esto, dije. Ya te envié todo a tu correo, respondió Manuel. Solo borra el remitente después. No quiero que me vincule a... Se interrumpió bruscamente, mirando hacia la entrada con expresión de pánico. Seguí su mirada para ver a Alejandro entrando a la cafetería, acompañado por dos hombres que reconocí inmediatamente, los mismos que me habían amenazado en el estacionamiento. «Me siguieron», murmuró Manuel, palideciendo. «Lo siento, no lo sabía». Alejandro nos vio, y su rostro se transformó en una máscara de furia. Avanzó directamente hacia nuestra mesa, mientras sus acompañantes bloqueaban la salida. «¡Traidores!», gritó, golpeando la mesa con tanta fuerza que las tazas saltaron. «¡Los dos! Mi propia hermana y mi asistente conspirando a mis espaldas!». «Alejandro, cálmate», dije, notando que Roberto se levantaba de su mesa, listo para intervenir. «Estamos en un lugar público. ¿Crees que me importa?». Su voz subió de volumen, atrayendo la atención de todos los presentes. «Has arruinado mi vida, mi reputación, todo por lo que he trabajado». «¿Trabajado?», repliqué, incapaz de contener mi indignación. «¿Llamas trabajo al fraude y al robo? ¿A falsificar documentos e incriminar a otros?». Alejandro se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del mío. «Siempre fuiste la santa, ¿verdad? La favorita de la abuela, la niña perfecta, mientras yo tenía que esforzarme el doble para conseguir la mitad del reconocimiento». «¿De qué estás hablando? Tú siempre fuiste el favorito. Papá y mamá te daban todo». «¡Cosas!», escupió con desprecio. «Me daban cosas, pero la abuela siempre te prefirió a ti. Siempre decía que tú tenías integridad, que eras como ella». Su voz se quebró ligeramente. ¿Sabes lo que se siente crecer escuchando eso? ¿Saber que nunca serías suficiente a sus ojos? Por un momento, vi a través de su rabia hasta el niño herido debajo, pero ese momento pasó rápidamente cuando uno de sus matones se acercó. «Jefe, hay policías afuera», advirtió en voz baja. La expresión de Alejandro cambió. Me miró con odio renovado. «Esto no ha terminado, Carolina. Ni siquiera ha comenzado». Antes de que pudiera responder, sacó un arma de su chaqueta y la apuntó directamente hacia mí. Los pocos clientes que quedaban en la cafetería gritaron, algunos arrojándose al suelo. «¡Dame la tableta y tu teléfono!», exigió. Ahora, con manos temblorosas, le entregué ambos dispositivos. Él los tomó, dando un paso atrás. «Si crees que esto detendrá algo, estás equivocado», dije, manteniendo mi voz firme a pesar del miedo. «El fiscal ya tiene suficiente evidencia». «Pero no tiene esto», respondió agitando la tableta. «Sin prueba de la cuenta offshore y del plan de fuga, solo tienen acusaciones de fraude corporativo. Podría salir bajo fianza y desaparecer». En ese momento, las puertas de la cafetería se abrieron de golpe y varios policías entraron con armas desenfundadas. «¡Policía! ¡Bajen las armas!». Todo sucedió muy rápido después de eso. Alejandro, en un último acto de desesperación, arrojó la tableta contra la pared, destruyéndola. Uno de sus hombres intentó huir, empujando a un oficial, lo que provocó una breve lucha. El otro se rindió inmediatamente. Alejandro, viendo que estaba acorralado, me miró una última vez antes de dejar caer el arma. «Te odio», susurró mientras los oficiales lo esposaban. «Siempre te he odiado». Esas palabras, más que cualquier amenaza física, me atravesaron el corazón. A pesar de todo, una parte de mí todavía recordaba al hermano mayor que alguna vez me había enseñado a andar en bicicleta, que me defendía de los niños que me molestaban en la escuela. ¿Cuándo se había transformado ese niño en este hombre lleno de odio y codicia? Después del arresto,
Pasé horas en la comisaría dando mi declaración. Manuel también cooperó plenamente, proporcionando detalles cruciales sobre las operaciones fraudulentas de Alejandro. La tableta está destruida, lamenté al licenciado Martínez, y con ella la evidencia de la cuenta offshore. No te preocupes, me tranquilizó. Manuel fue inteligente. No solo te envió la información por correo, sino que también la compartió con el investigador privado que contraté para vigilar la reunión. Tenemos todo lo que necesitamos. Esa noche, agotada física y emocionalmente, regresé al apartamento de Lucía para encontrar a mis padres esperando en la entrada del edificio. Mi madre tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en una semana. Carolina, comenzó mi madre, dando un paso hacia mí. Lo vimos en las noticias. El arresto de Alejandro. El arma. ¿Están aquí para acusarme de algo más? Pregunté, demasiado cansada para filtrar mi amargura. ¿Para decirme de nuevo que estoy muerta para ustedes? Mi padre bajó la mirada, claramente avergonzado. Estamos aquí para pedir perdón. Sus palabras me dejaron sin aliento. En toda mi vida, jamás había escuchado a mi padre pedir perdón por nada. La policía nos mostró todas las pruebas, continuó mi madre. Los videos de seguridad de la cafetería, las transferencias bancarias, los testimonios. Es imposible seguir negando la verdad. Alejandro confesó, añadió mi padre, su voz apenas audible, cuando lo visitamos en la comisaría. Dijo que había estado desviando fondos durante años, que falsificó documentos para inculparte, que contrató a esos hombres para intimidarte. ¿Y le creen? Pregunté. ¿Finalmente le creen a él y no a mí? Te creemos a ti, respondió mi madre, lágrimas corriendo por su rostro. Siempre debimos hacerlo. En otras circunstancias, esas palabras habrían significado todo para mí, pero ahora, después de todo lo sucedido, solo sentía un cansancio infinito. ¿Podemos hablar?, preguntó mi padre. En privado, miré hacia el edificio, pensando en la seguridad del apartamento de Lucía, en la paz que había encontrado lejos de ellos. No hoy, respondí finalmente. Necesito tiempo. Por supuesto, asintió mi madre rápidamente. Cuando estés lista. Solo. Queríamos que supieras que las cerraduras han sido cambiadas de nuevo. Tu llave funcionará. La casa. Tu casa te espera cuando quieras volver. Gracias, dije, sin comprometer nada. Buenas noches. Los dejé allí, parados bajo la luz de la calle, dos figuras disminuidas por el peso de sus propios errores. Una parte de mí quería correr hacia ellos, aceptar su arrepentimiento, reconstruir lo que se había roto. Pero otra parte, quizás la más sabia, sabía que algunas heridas necesitan tiempo para sanar, y que algunas relaciones nunca vuelven a ser lo que eran. En los días siguientes, los eventos se desarrollaron rápidamente. Alejandro fue formalmente acusado de múltiples delitos: fraude corporativo, falsificación de documentos, intento de agresión, posesión ilegal de armas. La evidencia era tan abrumadora que su abogado comenzó inmediatamente a negociar un acuerdo de culpabilidad. Mientras tanto, el testamento de mi abuela finalmente se ejecutó oficialmente. La casa de campo pasó a mi nombre, junto con una suma considerable que ella había mantenido en una cuenta personal, separada de los negocios familiares. Una semana después del arresto de Alejandro, recibí una llamada del licenciado Durán, el abogado de mi abuela. Carolina, hay algo más que tu abuela dejó para ti, me informó. Pidió específicamente que solo te fuera entregado después de que todo esto se resolviera. ¿De qué se trata?, pregunté intrigada. Una carta y un objeto. Preferiría entregártelos personalmente, si es posible. Nos encontramos esa misma tarde en su despacho. El licenciado Durán, un hombre mayor con ojos amables, me entregó un sobre grueso y una pequeña caja de madera tallada. Tu abuela era una mujer extraordinaria, comentó mientras me pasaba los objetos. Previó mucho de lo que ha ocurrido. Abrí primero el sobre. Dentro había una extensa carta escrita a mano, la caligrafía elegante e inconfundible de mi abuela. Mi querida Carolina, si estás leyendo esto, significa que has enfrentado tormentas que yo esperaba pudieras evitar. Siempre supe que existía un conflicto en nuestra familia, un desequilibrio en cómo tú y tu hermano eran tratados. Intenté compensarlo lo mejor que pude, pero temo que no fue suficiente. Los documentos que te dejé revelan solo una parte de la verdad. La otra parte está en esta carta y en la caja que la acompaña. Hace muchos años, cuando Alejandro apenas comenzaba en la empresa, descubrí sus primeros desfalcos. Lo confronté, esperando que el amor y la orientación familiar lo encaminarían de nuevo. Me prometió cambiar, devolver el dinero, hacer las cosas bien. Quise creerle. Todos merecemos una segunda oportunidad. Pero con el tiempo, vi que el problema era más profundo. No era solo codicia lo que motivaba a Alejandro. Era resentimiento, celos,
una sensación de derecho que había sido nutrida por años de favoritismo. Tus padres, con las mejores intenciones pero el peor juicio, crearon un monstruo a base de indulgencia y preferencia. Debí haber intervenido antes. Debí haber sido más firme. Este es mi mayor arrepentimiento. La caja contiene el reloj de bolsillo de tu abuelo. Siempre dijo que te lo dejaría a ti, porque eras quien realmente entendía el valor del tiempo. También contiene una llave USB con grabaciones de conversaciones con Alejandro a lo largo de los años. Las hice como protección, esperando nunca tener que usarlas. Ahora te pertenecen, para usar según tu criterio. Carolina, mi niña valiente, recuerda esto. La familia no es solo sangre, es elección, es compromiso, es amor que persiste incluso cuando duele. Perdona cuando puedas, establece límites cuando debas, y nunca, nunca dudes de tu propio valor. Con todo mi amor, abuela Carmen. Las lágrimas nublaron mi visión mientras abría la caja. Efectivamente, dentro encontré el antiguo reloj de bolsillo de mi abuelo, un tesoro familiar que creía perdido hace tiempo, junto con una pequeña llave USB. Ella sabía que este día llegaría, murmuré, más para mí misma que para el abogado. Tu abuela tenía una claridad poco común, asintió el licenciado Durán, especialmente sobre las personas. Esa noche, en la privacidad del apartamento de Lucía, escuché las grabaciones. Eran devastadoras. Alejandro admitiendo sus fraudes, burlándose de la confianza de nuestros padres, despreciando mi trabajo y dedicación, planeando cómo manipular a la familia contra mí si alguna vez descubría sus actividades. En la grabación final, datada apenas un mes antes de la muerte de mi abuela, Alejandro pronunciaba las palabras que cambiaron mi perspectiva para siempre. ¿Sabes por qué odio tanto a Carolina? Porque ella tiene algo que yo nunca tendré: integridad. No importa cuánto dinero gane, cuántas propiedades compre, cuántos reconocimientos reciba. Ella siempre será mejor persona que yo. Y lo peor es que ni siquiera se esfuerza. Simplemente es quien es. Escuchar la voz de mi hermano, quebrada por una mezcla de admiración y resentimiento, fue como finalmente comprender un rompecabezas que había estado intentando resolver toda mi vida. Con esta última pieza de la herencia familiar en mis manos, finalmente podía decidir cómo quería proceder. ¿Usaría estas grabaciones en el juicio contra Alejandro, asegurando una sentencia más severa? ¿Se las mostraría a mis padres, revelando la verdadera extensión de la duplicidad de su hijo favorito? ¿O las guardaría como un recordatorio privado de que las apariencias a menudo ocultan verdades complejas sobre quienes somos realmente? La justicia ya estaba en marcha. La venganza ya no me interesaba. Lo que buscaba ahora era algo más difícil y más valioso: la paz. 3 meses después del arresto de Alejandro, me encontraba sentada en la sala de audiencias, escuchando cómo el juez pronunciaba la sentencia. 8 años de prisión por fraude corporativo, falsificación y los demás cargos. Con buen comportamiento podría salir en 5. Mi hermano, vestido con el traje naranja de presidiario, lucía irreconocible. El joven confiado y arrogante había sido reemplazado por un hombre demacrado y envejecido. Nuestras miradas se cruzaron brevemente mientras los oficiales se lo llevaban. No había odio en sus ojos, solo una profunda y resignada tristeza. Decidí no usar las grabaciones de mi abuela en el juicio. La evidencia ya era suficiente, y exponer esas conversaciones privadas solo habría añadido más dolor a una familia ya destrozada. En cambio, había compartido algunas partes seleccionadas con mis padres, no para lastimar, sino para ayudarlos a comprender la magnitud del engaño de Alejandro. ¿Estás bien?, preguntó el licenciado Martínez mientras salíamos del juzgado. Es extraño, respondí. Debería sentir algún tipo de satisfacción, pero solo siento alivio, como si finalmente pudiera respirar después de contener el aliento durante meses. La justicia no siempre trae alegría, observó sabiamente. A veces solo trae claridad. Mis padres me esperaban en los escalones del juzgado. Nuestra relación estaba en un proceso lento de reconstrucción. Habíamos comenzado con conversaciones incómodas, llenas de silencios y disculpas tartamudeadas. Progresamos a comidas ocasionales donde lentamente redescubríamos quiénes éramos realmente, más allá de los roles que habíamos asumido durante tantos años en nuestra familia tóxica. ¿Quieres que te llevemos a casa?, ofreció mi padre. Gracias, pero voy a pasar por la editorial primero, respondí. Había vuelto a trabajar hacía un mes, recibida con apoyo y comprensión por mis colegas. Llámanos cuando llegues, pidió mi madre. Un pequeño gesto, pero significativo. Ahora se preocupaba por saber que yo estaba bien,
algo que antes daba por sentado. Lo haré, prometí. Mientras caminaba hacia mi auto, recién recuperado del taller donde lo había dejado para reparaciones, reflexioné sobre cómo la búsqueda de justicia había transformado no solo mis circunstancias externas, sino mi interior. La casa de campo de la abuela, ahora oficialmente mía, se había convertido en mi refugio. Había comenzado a renovarla los fines de semana, preservando su esencia pero haciéndola mía. Lucía bromeaba diciendo que me estaba convirtiendo en una señora de campo, pero la verdad es que encontraba paz entre esas paredes antiguas, como si la presencia de mi abuela aún persistiera allí. En la editorial, me recibieron con noticias emocionantes. «Carolina, justo a tiempo», exclamó Gabriela, mi jefa. «Acaban de confirmar la publicación de tu libro. Durante mi licencia, había canalizado mi dolor y experiencia en un manuscrito, una serie de ensayos sobre relaciones familiares, perdón y la búsqueda de identidad más allá de las expectativas de otros. No era una exposición de mi drama familiar, sino una reflexión más amplia sobre temas universales, usando mi experiencia como punto de partida. Esto merece una celebración», declaró Gabriela abrazándome. «¿Qué dices? ¿Cena con el equipo esta noche?» «Me encantaría», acepté, sintiendo una calidez que había estado ausente durante mucho tiempo. Esa tarde, mientras revisaba las pruebas finales del libro, recibí una llamada inesperada. Era Manuel, el ex asistente de Alejandro. «Carolina, perdona que te moleste», comenzó. «Quería agradecerte». «¿Agradecerme?», pregunté sorprendida. «¿Por qué?» «Por no presentar cargos contra mí. El fiscal dijo que podrías haberme implicado como cómplice, pero declaraste que yo también era una víctima de la manipulación de Alejandro». Era cierto. Aunque Manuel había participado en algunas actividades cuestionables, siempre bajo las órdenes de mi hermano, había sido decisivo para exponer la verdad finalmente. «Todos merecemos una segunda oportunidad», respondí, recordando las palabras de mi abuela. «He conseguido un nuevo trabajo», continuó. «Nada glamoroso, pero honesto. Estoy reconstruyendo mi vida. Me alegro por ti, Manuel, de verdad. ¿Hay algo más?». Dudó. «Alejandro me pidió que te diera un mensaje. Entenderé si no quieres escucharlo». Mi corazón se aceleró. «¿Qué mensaje?». Dijo: «Dile a Carolina que tenía razón. Siempre la tuvo. Y que lo siento». Sentí un nudo en la garganta. Eran solo palabras, pero palabras que nunca esperé escuchar de mi hermano. «Gracias por decírmelo», logré responder. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de mi oficina durante varios minutos. El mensaje de Alejandro no borraba años de dolor ni justificaba sus acciones, pero ofrecía algo que no había esperado: la posibilidad de un cierre. Esa noche, durante la cena con mis colegas, recibí otro mensaje de texto, esta vez de Roberto. «El consejo directivo votó hoy. Eres oficialmente la nueva directora financiera de la empresa familiar. Si lo deseas, claro». La noticia me dejó atónita. Después del escándalo, la empresa había quedado en una posición precaria. Mis padres, como accionistas mayoritarios pero sin experiencia directa en la gestión financiera, habían sugerido mi nombre al consejo, pero no esperaba que la propuesta fuera aceptada tan rápidamente. «¿Buenas noticias?», preguntó Gabriela, notando mi expresión. «Inesperadas», respondí, mostrándole el mensaje. «¿Lo aceptarás?». «No lo sé», admití. Significaría dejar la editorial, comenzar un nuevo capítulo. A veces los nuevos capítulos son exactamente lo que necesitamos», observó con una sonrisa comprensiva. Esa noche, conduciendo hacia la casa de campo, tomé un desvío impulsivo. Antes de darme cuenta, estaba estacionando frente a la casa de mis padres, la casa donde había crecido, de donde me habían expulsado apenas unos meses atrás. Las luces estaban encendidas, señal de que estaban despiertos. Con el corazón latiendo aceleradamente, saqué la llave que mi madre había mandado hacer para mí, la que según ella siempre funcionaría. Por un momento dudé. Entrar significaría algo más que simplemente cruzar un umbral físico. Significaría dar un paso hacia la reconciliación, hacia un futuro donde mi familia, aunque imperfecta, seguiría siendo parte de mi vida. La cerradura cedió suavemente cuando inserté la llave. Dentro, mis padres estaban sentados en la sala, claramente sorprendidos por mi inesperada visita. «Carolina». Mi madre se levantó de inmediato. «No sabíamos que vendrías». «Yo tampoco lo sabía», confesé. «Recibí la oferta del consejo directivo». Mi padre asintió. «Roberto nos informó. ¿Qué has decidido?». «Antes de decidir cualquier cosa, necesito saber algo». Respiré profundamente.
por qué me propusieron para el puesto. ¿Es culpa? ¿Compensación? ¿O realmente creen que soy la persona adecuada? Mis padres intercambiaron miradas, una de esas comunicaciones silenciosas desarrolladas a lo largo de décadas de matrimonio. Al principio tal vez había algo de culpa, admitió mi padre con honestidad sorprendente, pero cuando presentamos tu nombre al consejo, lo hicimos porque genuinamente creemos que eres la única persona que puede salvar la empresa. Has demostrado más integridad y fortaleza que cualquiera de nosotros, añadió mi madre. La empresa necesita exactamente eso ahora. Me senté frente a ellos, sintiendo el peso de la decisión. Aceptar significaría sumergirme de nuevo en la dinámica familiar, aunque de una forma completamente nueva. Rechazar podría ser más seguro emocionalmente, pero también significaría cerrar una puerta a la reconciliación y a la posibilidad de transformar el legado familiar en algo mejor. Lo pensaré, prometí finalmente. De verdad lo haré. Antes de irme, mi madre me entregó una caja. Encontramos esto entre las cosas de Alejandro, explicó. Creemos que te pertenece. Dentro estaba mi laptop personal, los álbumes de fotos y documentos que habían desaparecido de mis pertenencias. Pequeños tesoros personales que ahora regresaban a mí. Gracias, dije, genuinamente conmovida por el gesto. Carolina, mi padre habló cuando ya estaba en la puerta. Independientemente de lo que decidas sobre la empresa, esta siempre será tu casa. Siempre. Conduje hasta la casa de campo con el corazón lleno de emociones contradictorias. Al llegar, saqué el reloj de bolsillo del abuelo de mi bolso y lo sostuve bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. El tiempo, como había dicho mi abuela, era verdaderamente valioso, no solo como una medida de horas y días, sino como el espacio donde ocurre la sanación, donde las heridas se cierran, donde las relaciones se transforman. Una semana después, firmé el contrato como nueva directora financiera de Empresas Mendoza. No era el final feliz de un cuento de hadas, sino el comienzo complicado y real de un nuevo capítulo. Mi primer día en la oficina, coloqué una foto de mi abuela en mi escritorio, junto al reloj de bolsillo del abuelo. Simbolizaban la verdadera herencia que había recibido. No propiedades ni dinero, sino valores, fortaleza y la capacidad de encontrar justicia sin perder la compasión. La venganza habría sido más fácil, más rápida, quizás incluso más satisfactoria en el corto plazo, pero la justicia, con toda su complejidad y sus grises, ofrecía algo que la venganza nunca podría: la posibilidad de reconstruir, de sanar, de crecer. Mientras comenzaba a revisar los informes financieros, sonreí pensando en cómo habrían cambiado las cosas en tan poco tiempo. De ser expulsada de mi hogar a dirigir la empresa familiar, de víctima de traición a agente de transformación. El camino no había sido fácil, y sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante. La confianza, una vez rota, no se repara de la noche a la mañana. Las relaciones familiares, especialmente las dañadas por años de favoritismo y manipulación, requieren tiempo y esfuerzo constante para sanar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. Genuina esperanza de que mi familia tóxica podría, con trabajo y voluntad, transformarse en algo mejor. No perfecto, pero sí más sano, más equilibrado, más verdadero. Y eso, más que cualquier venganza, era la victoria más dulce de todas. 2 años han pasado desde que acepté el puesto de directora financiera en la empresa familiar. 2 años de trabajo intenso, de reconstrucción no solo de los números y la reputación corporativa, sino de los lazos que nos unen como familia. La justicia ha seguido su curso. Alejandro cumple su condena, y aunque nuestra relación sigue siendo complicada, hemos establecido una correspondencia regular. Sus cartas, al principio formales y distantes, gradualmente se han vuelto más personales. No somos los hermanos cercanos que quizás pudimos haber sido en otras circunstancias, pero hay un respeto mutuo que antes no existía. Siempre creí que tener el favor de nuestros padres era lo más valioso, me escribió en su última carta. Ahora entiendo que lo que tú tenías era mucho más importante. Libertad para ser quien realmente eres, sin expectativas imposibles. La empresa ha florecido bajo una nueva dirección y filosofía. Implementé políticas estrictas de transparencia financiera y ética corporativa. Los empleados, muchos de los cuales temían perder sus trabajos después del escándalo, ahora tienen más seguridad y participación que nunca. Roberto ha sido invaluable como mi mano derecha, aportando décadas de experiencia y conocimiento institucional. Mi relación con mis padres ha evolucionado de maneras que nunca imaginé posibles. Mi padre,
El hombre que una vez me dijo que estaba muerta para él, ahora me consulta regularmente sobre decisiones importantes, tanto personales como profesionales. Ha sido un cambio difícil para él, acostumbrado a ser siempre la voz de autoridad incuestionable. Nunca pensé que aprendería tanto de mi propia hija, me confesó durante una cena reciente. Tu abuela estaría orgullosa. Mi madre ha emprendido su propio viaje de autodescubrimiento. Después de décadas definiendo su identidad principalmente como esposa y madre, ha vuelto a la universidad para terminar la carrera que abandonó cuando se casó. Verla florecer en esta nueva etapa ha sido uno de los mayores regalos de estos años. Debí haber hecho esto hace décadas, me dijo mientras estudiábamos juntas en la casa de campo una tarde. Pero quizás necesitaba pasar por todo lo que pasamos para encontrar el valor. La casa de campo se ha convertido en nuestro punto de encuentro, un terreno neutral donde la nueva dinámica familiar puede desarrollarse sin las sombras del pasado. He renovado cada habitación manteniendo el espíritu que mi abuela amaba, pero añadiendo toques modernos que reflejan mi personalidad. Una tarde, mientras organizaba el estudio, encontré un diario antiguo escondido detrás de unos libros. Era de mi abuela, escrito durante los años en que Alejandro comenzaba a mostrar señales de problemas. Me pregunto si hice lo correcto al protegerlo. Escribió. Quizás mi silencio solo empeoró las cosas. El amor a veces nos hace cómplices cuando debería hacernos valientes. Esas palabras resonaron profundamente en mí. El verdadero amor familiar no consiste en proteger a toda costa, sino en tener el valor de confrontar cuando es necesario, de establecer límites claros, de exigir y ofrecer respeto mutuo. Mi propio libro, publicado el año pasado, se convirtió inesperadamente en un éxito. Titulado Después del silencio, reconstruyendo familias rotas, ha generado conversaciones importantes sobre dinámicas familiares tóxicas y caminos hacia la sanación. Recibo mensajes diarios de lectores que se identifican con mi historia, que encuentran esperanza en mi recorrido de la traición a la reconciliación. Profesionalmente, he encontrado un equilibrio que funciona para mí. Dedico 3 días a la semana a la empresa familiar y 2 días a proyectos editoriales que me apasionan. Esta flexibilidad, impensable bajo el liderazgo anterior, es parte de la nueva cultura que estamos construyendo. Lucía, mi leal amiga que me ofreció refugio en mis momentos más oscuros, ahora dirige su propia agencia de relaciones públicas. Irónicamente, Empresas Mendoza es uno de sus clientes más importantes, ayudándonos a reconstruir nuestra imagen pública después del escándalo. De todas las formas en que imaginé que esto terminaría, me dijo durante nuestra última reunión de negocios, esta es la más sorprendente y satisfactoria. Manuel, el ex asistente de Alejandro, encontró su camino como consultor de ética empresarial, ayudando a otras compañías a identificar y prevenir fraudes internos. Su experiencia de primera mano con la corrupción corporativa lo convirtió en un experto único en su campo. La vida tiene una forma curiosa de distribuir justicia cuando le damos el tiempo suficiente. No la justicia perfecta e inmediata que a veces anhelamos, sino una justicia más orgánica y compleja, que viene acompañada de crecimiento y transformación. Hace 6 meses, visité a Alejandro en prisión por primera vez. El encuentro fue tenso al principio, cargado de emociones no expresadas y recuerdos dolorosos. No esperaba que vinieras, dijo, estudiando mi rostro como si buscara señales de triunfo o rencor. Yo tampoco lo esperaba, admití honestamente. Hablamos de cosas superficiales al principio. El clima, los programas de rehabilitación en los que participaba, mis proyectos recientes. Gradualmente, la conversación se profundizó. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté finalmente, la pregunta que había estado en mi mente durante años. No el fraude, sino intentar destruirme, cambiar las cerraduras, tirar mis cosas. Alejandro guardó silencio por un largo momento, sus ojos fijos en sus manos. Porque eras el espejo que no quería mirar, respondió finalmente. Cada vez que te veía, con tu integridad y tu autenticidad, veía todo lo que yo no era. Era más fácil intentar romper el espejo que cambiar lo que reflejaba. Su honestidad me dejó sin palabras. No era la respuesta que esperaba, pero tenía una verdad que resonaba. La abuela siempre dijo que eras como ella, continuó. Yo quería ser como ella también, pero nunca supe cómo. Así que construí una versión de éxito que creí que impresionaría a todos, incluso si estaba basada en mentiras. Todavía puedes cambiar, le dije, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de mis palabras. No es tarde. ¿Realmente lo crees? Su vulnerabilidad era palpable. La abuela lo creía y yo he aprendido a confiar en su juicio. Al salir de la prisión ese día,
Sentí como si hubiera dejado atrás un peso que no sabía que cargaba. No era perdón, exactamente. Al menos no todavía. Era algo más fundamental. Comprensión. Ver a mi hermano no como el villano de mi historia, sino como una persona compleja, moldeada por las mismas fuerzas familiares que me habían moldeado a mí, aunque de maneras muy diferentes. La semana pasada recibí una noticia inesperada. Debido a su buen comportamiento y participación ejemplar en programas de rehabilitación, Alejandro podría obtener libertad condicional antes de lo previsto. Mi primer instinto fue preocupación, incluso miedo. ¿Estaba realmente rehabilitado? ¿Volvería a caer en viejos patrones? Compartí estas preocupaciones con mis padres durante nuestra cena semanal, algo que no habría sido posible en nuestra dinámica familiar anterior. Entiendo tu preocupación, dijo mi padre, sorprendiéndome con su empatía, pero creo que todos merecemos la oportunidad de demostrar que hemos cambiado. Tú nos diste esa oportunidad a nosotros. Además, añadió mi madre, esta vez estaremos atentos. No repetiremos los mismos errores. Su respuesta reflejaba cuánto habían cambiado ellos también. La familia tóxica que una vez me había expulsado estaba aprendiendo, lentamente pero con determinación, a ser mejor. Ayer, mientras revisaba algunos documentos en el estudio de la casa de campo, encontré una vieja fotografía que no había visto en años. Alejandro y yo, niños aún, construyendo un castillo de arena en la playa. Sonreíamos a la cámara, sin idea de los caminos divergentes que tomaríamos, las heridas que nos infligiríamos mutuamente, la dolorosa pero necesaria transformación que nos esperaba. Coloqué la fotografía junto al reloj de mi abuelo, no como un símbolo de nostalgia por un pasado idealizado, sino como un recordatorio de que las relaciones familiares son siempre obras en progreso, capaces de destrucción pero también de extraordinaria reconstrucción. La venganza habría cerrado puertas permanentemente. La justicia, aunque más difícil y dolorosa, las mantuvo entreabiertas, permitiendo que entrara luz a espacios que una vez estuvieron dominados por sombras. No sé qué traerá el futuro cuando Alejandro salga de prisión. No sé si nuestra familia continuará sanando o enfrentará nuevos desafíos. Lo que sí sé es que ya no soy la misma persona que recibió aquel mensaje devastador. Cambiamos todas las cerraduras. Ya no tienes hogar. No vuelvas. Ahora entiendo que el hogar no es un lugar al que puedas ser negado acceso con un simple cambio de cerraduras. El hogar es algo que construyes, ladrillo a ladrillo, verdad a verdad, día a día. Y a veces, las cerraduras más importantes que necesitan cambiarse son las que nosotros mismos ponemos alrededor de nuestros corazones. Hay historias que no son solo historias. Son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.